Hola, soy Marcelo Canatela y vamos a ver una de las tareas más importantes que se realizan en el viñedo. Como podrán ver, estamos en pleno invierno, viñedo sin hojas, vamos a hablar de la poda. ¿Por qué es tan importante hablar de la poda y por qué quiero subir este video? Básicamente porque es una de las consultas que más me hacen, ya no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Gente de Chile, gente de México me viene preguntando sobre los distintos tipos de poda y demás. Ese es el primer motivo. Segundo motivo, la poda junto con la cosecha es la tarea que más jornales insume en el viñedo. Puede ser entre 7, 8, hasta 10 jornales, de acuerdo obviamente a los metros de cordón que haya que podar, si es poda cordón o poda guyot, la distancia de plantación, la variedad y demás. Y por último, porque en la poda definimos la cantidad y en gran parte la calidad de uva que vamos a tener en la próxima cosecha. Bajo esas tres premisas vamos a ver cómo se poda una planta de vid a cordón pitoneado. Seguime. La idea siempre es mantener la planta lo más abajo posible, lo más cerca del tronco posible, lo más cerca del cordón posible, sin hacer cortes gruesos porque después tenemos serios problemas de enfermedades de hongo de la madera. Si bien hay tendencias muchas veces que tratan de seguirse el flujo de savia sin rebajar demasiado, yo coincido, no siempre es posible seguir con pitones tan altos, sobre todo cuando se cosecha a nivel mecánico y cuando se hace uva de alta gama, porque terminan muchas veces los racimos altos, o sea, casi sobre el segundo o el primer alambre móvil o muy cerca de la parte de arriba de la tela. Entonces vamos a hacer una poda donde vamos a ir tratando de bajar la planta lo más cerca posible al cordón, al brazo, siempre cordón pitoneado, pero sin hacer cortes gruesos que puedan dañar o que puedan tener problemas de enfermedad de la madera. Y en caso de tener cortes gruesos, vamos a ver algunas técnicas para pintarlo o aplicar productos para disminuir el problema de enfermedades de la madera. Básicamente vamos a respetar, esto es poda de alta gama, vamos a respetar las posiciones que ya tenemos. En este caso hemos tenido 4 posiciones el año anterior en este brazo. Vamos a eliminar los chupones, todo el material que no nos vaya a servir para poda. No vamos a agregar ninguna posición porque consideramos que el vigor está bien, que la riqueza de poda ha estado bien. Entonces vamos a tratar de volvernos siempre al pitón o al brote de más abajo para formar el pitón. Cortamos siempre a unos 2 centímetros para no generar heridas muy grandes y el corte se realiza a bisel en contra de la yema. De esta manera, cuando tenemos el lloro, no hay una contaminación o un posible daño de la yema cuando empieza la planta con su actividad radicular, que empieza el lloro, y nos vamos a alejar unos 2 centímetros de la yema. Si cortamos muy cerca hay riesgo de que se dañe por un cono de desecación, que se dañe la conductividad después del brote que salga. En este caso vamos a elegir el pitón más frutal, arriba, lo dejamos y dejamos una yemita abajo para bajar. Esto es lo que muchas veces no se está haciendo porque la tendencia es que uno podemos seguir con el flujo de savia hacia arriba, pero a mí particularmente donde cosechamos a máquina, si esta posición va creciendo mucho y no la rebajamos, esto no va a ser un corte grueso el que se haga el año próximo, sino que va a ser a esta altura para venirnos acá nuevamente. Insisto, hay teorías donde podemos seguir con el flujo de savia hacia arriba sin bajar, pero me preocupa a mí, uno, porque los racimos empiezan a quedar muy altos, hay más jornales de brote y sobre todo se quiebran estos pitones en la cosecha mecánica. Seguimos con los cortes de poda, siempre fíjense que estoy volviendo al pitón de la parte más baja, me estoy alejando un poco de los cortes, no lo hago al ras para alejarme unos 2 centímetros para no tener problemas con el cono y de nuevo dejamos los pitones. ¿Qué pitones dejamos? Respetando las posiciones, vamos a tener una riqueza de poda similar a la del año pasado y dejamos 2 yemas visibles. Considero como yema visible la primera, que ya está con una pequeña separación de la corona, llamémosle. Entonces, una yema, 2 yemas, una yema, 2 yemas, una yema, 2 yemas, una yema, 2 yemas. Seguimos con el corte, todo esto se elimina. Volvemos al pitón
más de abajo. Evito esta doble pared, estamos hablando de viñedo de alta gama. Siempre seguimos podando a 2 yemas, alejándonos un poquito de los cortes, eliminando los chupones que molestan. Y en este caso nos encontramos con la disyuntiva de que ya hay un poco menos de vigor en este brote. Si tenemos el diámetro de 8 milímetros, volvemos a dejar el pitón de 2 yemas, pero en el caso de que tengamos un brote muy fino, podemos dejar una yema para cuidar la posición y para tener un brote de buen crecimiento. Sería el caso de estos pitones que son un poco más finos. Y terminamos nuevamente con el cordón pitoneado. ¿Qué es esta tarea que estoy haciendo ahora? El tironeo. Siempre hay que tener en cuenta que después de la poda viene el tironeo, que es eliminar todo el resto de los sarmientos para darle espacio a los nuevos brotes que van a salir en septiembre. Pregunta que me realizan: ¿cómo medimos la riqueza de poda? Bueno, la riqueza de poda no es otra cosa que el número de yemas principales que se van dejando en el pitón. No cuento la yema casquera, sino que cuento las yemas principales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, porque acá dejamos una yema, 14, 15, 16, 17. Terminamos acá la poda. Esto tiene 17 yemas, lo que da la distribución de unos 15 a 17 brotes por metro si después el porcentaje de brotación es alto. Entonces, riqueza de poda, número de yemas principales que se van dejando en una planta. ¿Cómo se mide después el índice de brotación? Y lo vamos a ver en primavera, de estas yemas dejadas, cuánto brotan. ¿Para qué sirve la riqueza de poda? Bueno, para expresar la cantidad de yemas que dejamos por hectárea y tener una idea de la producción que vamos a tener en la hectárea. Obviamente, una riqueza de poda de 5.000 o de 50.000 yemas por hectárea es muy diferente a una riqueza de 100.000. Después, en otro video, vamos a relacionar riqueza de poda con el índice de Rabás, que es ya peso de poda con peso de uva. Son relaciones que se van determinando para el equilibrio de la planta. Uno, haciendo todos los años riqueza de poda, va sabiendo si va dejando más o menos yemas en el viñedo. Obviamente hay una relación inversa entre la cantidad de yemas que uno deja y el vigor. Al dejar más riqueza de poda, esto es, más yema, hay más brotes y pueden ser brotes más cortos o de menos vigor. Por lo tanto, decíamos que una de las tareas de la poda es ajustar la riqueza, ajustar el número de yemas al potencial productivo que tiene la planta. Así hemos llegado al final de esta poda a cordón pitoneado. Te quiero decir que te podés suscribir en mi blog www.marcelocanatela.com.ar. Podés llenar el formulario y ahí vas a recibir información exclusiva del próximo libro que estoy por sacar, Partes de la planta de la vid, donde vamos a entender y tratar de explicar lo que son las yemas, los sarmientos, los brotes, el sistema radicular, pero no solo de una visión morfológica o fisiológica, sino también desde una visión agronómica, con la mirada que me han dado estos 25 años de recorrer viñedo y todo lo que me han enseñado estas diferentes plantas de vid. Así que suscríbete por favor a mi canal de YouTube, suscríbete a Instagram, suscríbete a mi página web, llená el formulario y vas a recibir un newsletter quincenalmente.